Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos acompañan este 12 de noviembre de 1918 aquí en su noticiero México Sabe. Yo soy su servidor, Emanuel Rasputín. Ahora les hablaremos de un resumen de esta brutal guerra que acaba de cesar, la Primera Guerra Mundial. Bueno, la guerra comenzó con el conflicto del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 18 de junio de 1914, a manos de un joven estudiante nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia y desencadenó la Primera Guerra Mundial. Así que veamos el reportaje que nos tiene preparado el reportero José Guadalupe. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania entre Nancy y Belfort, divididas en 5 ejércitos. Previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron un plan, el Plan 18. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este del país. El comienzo del plan transcurrió perfectamente para el Reich. Sus tropas avanzaron sobre Bélgica el 4 de agosto, lo cual provocó la intervención inglesa. Posteriormente, derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó un fracaso de las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Mientras tanto, Austria-Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, lo cual lograría después con ayuda alemana. En agosto de 1915, Rusia invadió Prusia Oriental, pero los generales del Estado Mayor prusianos Hindenburg y Ludendorff los batirían contundentemente en Tannenberg. En el curso de 1915, dos nuevos países entraron a la guerra: Italia, del lado de los aliados, y Bulgaria, el lado de las potencias centrales. Con este apoyo, derrotan y ocupan a Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza intentaron infructuosamente senderos por la paz. Como pueden ver, la guerra en el mar de la Primera Guerra Mundial se caracterizó por los esfuerzos de los aliados, especialmente Gran Bretaña, de imponer el bloqueo marítimo e imperios centrales, utilizando sus grandes flotas navales como sus barcos. El Mar del Norte y el Canal de Mancha fueron los principales teatros de operación de la guerra en el mar. En ellos se enfrentaron la gran flota británica y la flota del mar alemán, que protagonizaron 3 grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Helgoland. En enero de 1915 en la batalla de Banco-Dogger, ambas a favor del Reino Unido. A mediados de 1916, ambas flotas se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En la batalla de Jutlandia, los alemanes, dirigidos por almirantes Reinhard Schürzer y Franz von Hipper, tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo y fue en mayo combate naval registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la Marina Real Británica, bajo el mando de los almirantes John Jellicoe y David Beatty, perdió hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más buques dañados. El epílogo y la contienda naval lo puso en un aumento de la flota alemana bajo el mando de Ludwig von Reuter por sus propios tripulantes, mientras se encontraba internado en Scapa Flow. Para evitar que la flota de alta mar fuera repartida entre los aliados, nos informan que nuestro país, México, estuvo cerca de entrar a la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmermann.
Vamos con José. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán del Exterior, Arthur Zimmermann, envió un telegrama al embajador de México, Heinrich von Eckardt, con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales. A cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos. En la guerra de 1847-1848 por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas, y que en abril de 1917 los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales, lo que dividió a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirán sino hasta 1918. El hecho de que motivó el ingreso de Estados Unidos en la guerra fue el hundimiento de Lusitania estadounidenses por un submarino alemán. Este hecho provocó una viva reacción en los Estados Unidos, que se preparó para enfrentar oficialmente la guerra del lado de los aliados. En febrero de 1917, en Rusia estalla la Revolución Rusa, lo cual obligó a abdicar el zar Nicolás II, quedando el país bajo el mando de Alen-Henryk Kerensky, quien continuó en la guerra contra Alemania. Sin embargo, en octubre estallaría la Revolución Bolchevique, después del gobierno de Kerensky. Permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Finalmente, el 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II fue asesinado con toda su familia en Ekaterimburgo, por temor a que el avance de la legión checoslovaca hacia la ciudad pudiera liberar al zar. La Revolución Rusa, en particular, luego del Tratado de Brest-Litovsk, dio paso a la guerra civil que se extendió hasta 1923, provocando el levantamiento de los grupos antibolcheviques dentro y fuera de Rusia, que se organizaron para actuar contra el nuevo régimen. Bueno, en estos momentos nos vamos a unos cortes comerciales. Jorge, Valeria, ¿no me reconoces? Tú dijiste que cuando fuéramos grandes nos íbamos a casar. Y pues ya somos grandes. Pero eso fue cuando éramos chicos, digo, una kermés. Bueno, si te vas a echar para atrás no importa. Yo quería estar contigo. Muchachos, me hagáis caso. Por los que no se rajan. Tecate. Por ti, evita el exceso. Al final, Rich está en situaciones desesperadas. Se ha quedado sin aliados. Su población civil sufre draconianas restricciones. Su ejército está al límite, sin reservar y demostralizado. Leon Derford y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. En efecto, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar, e incluso Italia se prepara para enviar una contingente a Francia. El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide al brazo político iniciar inmediatamente negocios de paz, cuando la convicción de que la guerra está perdida. Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Los Hohenzollern tienen los días contados. Tras la revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda y el gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Rotterdam el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados, la Triple Alianza. Después de esta guerra, se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y de los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Y estos son algunos de los tratados. El Tratado de Versalles,
firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio Alemán fue cortado en dos por el corredor polaco. Desmilitarizado, confiscadas las colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. El Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos. El tratado dejaba a los otomanos sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitando sus territorios a Constantinopla y parte de Asia Menor. El Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine, Francia, entre Bulgaria y de las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Bulgaria, reconocido el nuevo reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía un ejército a 20.000 efectivos. Además, perdió una franja de terreno occidental a favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo. Bueno, ya para terminar con este noticiero, les diremos las consecuencias que tuvo esta Primera Guerra Mundial. La primera de ellas es, en esta guerra lucharon 65.800 millones de soldados, de los cuales murieron más de uno de cada 8. Un promedio de, por ahí de 6.046 hombres muertos cada día, de los 4 años que duró. A consecuencia de esta guerra, cayeron 4 imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Y 3 grandes dinastías: los Hohenzollern, los Habsburgo y los Romanov. Confirman el final del absolutismo monárquico en Europa. Se calcula que la guerra se produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos, dejando así un gran daño a los países. Y las consecuencias políticas alemanas fueron que los 5 tratados tras la guerra, principalmente el suscrito de Versalles, ocasionaron un ambiente de operación hacia los vecinos. La nueva Alemania republicana sufrió las consecuencias del Imperio Alemán y su economía fue explotada por los vencedores. Y así concluimos el noticiero sobre la Primera Guerra Mundial. Esto es México Sabe.